¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Bueno, pues ya sabe usted que los problemas en esta zona son muy particulares en cuestión de luz, de internet, y eso nos impidió subir el material en vivo, pero aquí estamos ya grabados, en donde, bueno, estamos platicando con ustedes, por supuesto, de lo que acontece. Particularmente vamos a dedicarle estos 20, 25 minutos al tema de la guerra, como lo hemos estado haciendo en los últimos días. ¿No? La información que se ha venido generando en este marco y los comentarios. Fíjese que hay un dato que a mí me llama mucho la atención y por ahí comenzaría, si ustedes me lo permiten, dándoles una nota, comentario, después varias notas. Porque también, bueno, hay buenas noticias. Ayer le comentábamos en un short que dos veleros que salieron de México hacia Cuba estaban desaparecidos. Afortunadamente, según la información que se ha podido recabar y confirmar hasta ahora, ya fueron ubicados y ya llegaron a Cuba sanos y salvos. Esa es una noticia importante que estaremos comentando en un momento más. Pero en el marco de la guerra que lanzó Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y Donald Trump continúa siendo, por supuesto, un protagonista en toda la extensión de la palabra. Mi querido Roberto de la Madrid lo definía muy bien el día de ayer en una entrevista que le hicimos, que está en nuestro canal de entrevistas, que espero que la vean. Es impredecible Donald Trump, es un personaje que no sabemos cómo va a reaccionar de un día para otro. Y aquí agrega un punto de vista de su servidor. Eso le gusta a Donald Trump. Es parte de la estrategia que ha utilizado Donald Trump durante toda su vida, desde el sector inmobiliario hasta en los primeros estertores de sus inclinaciones políticas. Es un hombre que miente en todo momento y que además de mentir le gusta contradecirse para lanzar una especie de mensaje que genere incertidumbre. Es un hombre que disfruta mucho el caos. Esa es la realidad. Y los intereses que están detrás del trumpismo piensan exactamente igual. A pesar de que son empresarios, oligarcas, tanto armamentistas como petroleros, como mineros, como medios de comunicación, como tecnológicos, la realidad es que son gente que les gusta ver el mundo arder, en pocas palabras, para poder sacar el mayor provecho de eso. Y no es algo nuevo para ellos, es algo que acostumbran realizar cotidianamente, con mayor profundidad en ciertos lapsos de la historia, en ciertos episodios, pero que gozan incluso haciéndolo. Ya comentábamos ayer que Donald Trump efectivamente no es el peor presidente de los Estados Unidos, porque ha habido presidentes de Estados Unidos que son igual o más criminales que él. El propio Biden, el propio Barack Obama, el propio Clinton, ¿no? Que es un personaje sumamente oscuro, William Clinton, un personaje que al igual que Trump, respondió y responde a los intereses del nazisionismo, un personaje involucrado en la isla Epstein, un personaje que bombardeó escuelas también y bombardeó niños y bombardeó embajadas para desviar la atención de las acusaciones que había en su contra por la relación que había manifestado con una becaria cuando se atrevió a tratar de salirse del huacal de estos intereses nazi-sionistas, y un tipo que no tuvo ningún tipo de reparo para llevar a cabo acciones verdaderamente brutales. Y ni qué decir del propio Lyndon B. Johnson, que aparte de que legitimó el homicidio en contra de Kennedy, pues no tuvo tampoco ningún tipo de reparo en tomar decisiones verdaderamente draconianas. Y de ahí podemos hablar, ¿no? De un Ronald Reagan que cambió el mundo para siempre en beneficio de las oligarquías y a costa de todos nosotros, de un Bush padre que era un verdadero halcón, de un Bush hijo que bombardeó un país por las mismas razones que ahora Donald Trump intenta tomar el control de Irán, hegemonía, petróleo. Es decir, los presidentes de Estados Unidos siempre han sido criminales de guerra, ninguno de ellos se salva, tal es por ahí Carter, y tengo mis reservas, muchas reservas, o tal vez Gerald Ford por el poco tiempo que estuvo, no lo sé, pero aún así, sinceramente tendría mis reservas con ellos dos también. Pero el tema con Trump es que él es una mala persona, igual que Clinton, son malas personas. Ajá. Los demás, Barack, Biden, Bush Jr., son pragmáticos, criminales pragmáticos, ¿sabe? Pero estos son malos. Trump encabeza a la maldad personificada y los intereses que hay alrededor de él son similares. Larry Ellison, el dueño de Abercrombie, Bill Gates, Musk.
por supuesto los dueños de Raytheon, la gente de Boeing, la gente que está involucrada en Chevron, o sea, son gente igual que él, mala, a los que no les importa el sufrimiento de nadie con tal de maximizar ganancias, con tal de mantener el poderío que durante décadas han ejercido y que por el cual están dispuestos a quemar absolutamente todos los puentes y a romper todas las reglas para que de esa manera China no pueda seguir creciendo y China no pueda seguir desarrollándose y buscan dinamitar todo lo que los chinos hayan podido avanzar. Con eso claro, me parece por lo menos puesto en la mesa como hipótesis, vienen las declaraciones de Donald Trump. Esa declaración donde dice, ¿no?, que en Venezuela ha ganado mucho dinero y ellos también, dice, los venezolanos están ganando muchísimo dinero, lo cual contrarresta con la realidad, se contrapone, perdón, con la realidad. Dice, soy la persona con mayor intención de voto en Venezuela, después de la presidenta, dice. Creo que podría ir a Venezuela y presentarme como candidato a la presidencia contra Delcy. Les gusta en Venezuela, dice Trump. Muchos podríamos pensar que este hombre vive en el negacionismo, como lo han explicado ya grandes analistas como Elvin Calcaño, pero yo creo que más que el negacionismo, que es parte de, vive en un cinismo constante, en una perversidad constante y en un sadismo en toda la extensión de la palabra. Es como cuando dijo que él iba a ser el gobernador de Canadá, ¿no? Bueno, el gobernante, no gobernador, gobernante de Canadá, o cuando dijo que iba a tomar control de Groenlandia, o cuando señaló que Irán le había ofrecido convertirse en una especie de primer ministro plenipotenciario, ¿no? Trump no lo hace porque es estúpido, porque no es estúpido, o por lo menos para su servidor no responde a la descripción de estúpido. Lo hace porque es una persona eh, literalmente vacía, es una persona totalmente insensible, es una persona totalmente deshumanizada, es una persona para él lo más importante es demostrar poderío, demostrar superioridad en contra de cualquiera. Y por eso muchas veces se han hecho estas comparaciones con los emperadores romanos, particularmente con Calígula, por ejemplo, con Nerón, porque no olvidemos cuando dijo que él puede hacer lo que quiera con Cuba, ¿no? Ya sea que la libere o que la tome. Esa fue otra de sus declaraciones. Yo puedo bombardear un hospital o una escuela, no es un error de cálculo. Yo puedo bombardear una secundaria, puedo matar paramédicos, son daños colaterales, puedo dejar morir de hambre a un civil, es una táctica de negocios. Es decir, todo esto ha sido expresado por Trump en diferentes ocasiones y siempre hemos hablado de ello, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Michael Wolff, biógrafo de Trump, tiene una frase que cita el maestro Marcello Colucci, que dice, está en el escenario, improvisa sobre la marcha y está muy orgulloso de de esa habilidad. La historia humana, y esto es lo que plantea el maestro y yo coincido, la historia humana no puede explicarse por grandes hombres. ¿Por qué? Y a lo mejor lo que voy a decir aquí es muy polémico, porque simplemente no hay grandes hombres. Hay seres humanos en un sentido más o menos iguales todos en lo biológico y con similares problemáticas psicológicas incluso, ¿no? Adaptados, desquiciados, con un poco más de angustia o menos angustia, pero en definitiva funcionales en su propio medio y que toman decisiones hacia un lado o hacia el otro. No tienen grandes diferencias entre ellos. Ninguno es un superdotado como tal. Los genios son personajes raros realmente. No son especialmente inteligentes o talentosos, pero toman decisiones basadas sobre todo en intereses. Los personajes de la historia que han cambiado un país de forma positiva, que han luchado por los demás, es porque toman la decisión humana, de poner el pecho, principalmente, de ir por los demás en ese marco. Hablo particularmente
Gente, por ejemplo, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Un hombre sumamente talentoso, sumamente inteligente, Confucio, Mozart, Einstein, eran casos excepcionales en realidad, cuyas decisiones no se abocaron al bienestar mundial o a la desgracia mundial, ¿me entiende? Estas decisiones las han tomado personajes mucho más terrenales, ujú, mucho más terrenales. Y lo que los define es eso, la humanidad. Si me centro en el orden político, entendido como este ámbito de la conducción de las sociedades, menos hay esos superdotados. Y el maestro Marcelo Colucci lo explica de manera maravillosa cuando dice que, por el contrario, alguien con excepcionales características intelectuales presenta un profundo pensamiento crítico, analítico, siempre en búsqueda de una verdad suprema, por lo que no se puede dedicar de forma permanente a la política, porque la política requiere de una audacia, requiere de un atrevimiento, requiere incluso de un pragmatismo que la gente demasiado inteligente, ¿no? No está dispuesta a llevar a cabo o no sabe ajustarlo como tal. Y no crea, el pragmatismo también se necesita eh, capacidad para llevarlo, para desarrollarlo, ¿no? Cuando hablamos del poder, hablamos también de la mentira, hablamos también de la fascinación, hablamos también de la banalidad, hablamos también, por supuesto, ¿no? Eh, de las decisiones. Y cuando tú estás inmerso en esa búsqueda de las verdades en ciencias, en filosofía, en artes, pues no eres precisamente un personaje que te quedes en la gobernanza, ajá, en donde se requieren otro tipo de aspectos. Y ahí te topas personajes sumamente nefastos que aplican a rajatabla, por ejemplo, lo que decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, y si no le gustan, aquí tengo otros. De hecho, esos supuestos grandes hombres, tomadores de decisiones que hacen la historia, ni son tan grandes, ni son ellos los que realmente hacen la historia. La historia es un movimiento dado por las masas, por las luchas de clases, esas luchas de clases que presionan los cambios sociales. Los grandes hombres son los ejecutores de esas masas, son los ejecutores de esas demandas. Por eso yo le digo que son tan importantes los pueblos, porque los pueblos son los que realmente cambian, ajá, la situación, son los que realmente marcan el derrotero. Hay gente muy valiosa, gente muy humana, gente excepcional en la historia de la historia del hombre, por supuesto que los hay, ¿no? Pero no son puros ni están, ni se bañan con agua bendita, como bien diría el propio Andrés Manuel López Obrador. Para mí, el hombre que más sabe de política en este país, en todo el siglo pasado y en lo que llevamos del actual, ajá, del ejercicio de la gobernanza política. Y el propio Andrés Manuel lo dijo, en la política nadie es puro. ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones que muchas veces pueden parecer a los ojos del mundo equivocadas, contradictorias, pero que son necesarias, incluso pensando en un mayor bienestar. Pero hay quienes lo hacen con una maldad. Ajá. Hay quienes ejercen el poder en los ámbitos de las relaciones sociales. En la arena política, como dice el maestro Marcelo Colucci, en la toma de las grandes decisiones políticas, políticas y empresariales, incluso me atrevo a decir, debe haber incluso un poco de un talante psicopático. ¿Por qué? Aquí hablo ya de personajes que tienen un poder bélico. Tienes que tener algo de psicopático cuando declaras una guerra, ¿no? Cuando lanzas una guerra, cuando bombardeas un hospital, cuando bombardeas una secundaria. No es algo que los grandes pensadores, que los grandes artistas, que los grandes científicos, que las buenas personas ejecutarían. Yo no veo a Andrés Manuel López Obrador dando una orden de volar una escuela. Y en cambio sí veo feliz de la vida a Trump haciéndolo, a Benjamín Netanyahu. Ujú.
Hay una frase de Gautam Mukunda. Él es investigador de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, que dijo, las personas con niveles elevados de rasgos psicopáticos no necesitan ser asesinos en serie para ser peligrosas. Un director ejecutivo que miente sin escrúpulos está puramente motivado por sí mismo y no tiene restricciones éticas. Desafortunadamente, esta peligrosa combinación de rasgos no es poco común en los escalones superiores del mundo corporativo y de la esfera política. Fíjese lo que son las cosas. La tasa general de psicópatas es del 3,9% entre ejecutivos corporativos. ¿Qué le parece? Y es un 25% entre los que se dedican a la política y tienen grandes responsabilidades políticas. Por eso es que personajes como Trump, que son inescrupulosos, que son matones, así, matones, ¿no? Que tienen enormes cuotas de poder o representan enormes cuotas de poder. Son personajes que dejan su nombre en la historia manchado de sangre. Son personajes que no tienen el mínimo rasgo humano para pensar en los demás. Hay un dato y por eso no son grandes. Este tipo de personajes no son grandes, no son heroicos, aunque ellos se vendan como tal. Son como Calígula, ¿no? Son neocalígulas, en pocas palabras. Y mucho se compara a Trump con Calígula porque a Calígula le tocó ya la decadencia de un imperio, ¿no? En ciernes. Y porque los archivos Einstein muestran esa quiebra moral del capitalismo y del imperialismo en su fase terminal. Y hay una frase, bueno, un poema de Bertolt Brecht, quien dijo, preguntas de un obrero que lee, ¿no? Y que es muy recomendable. Estos personajes de los que hablamos, Trump, Netanyahu, son descarados, son abusadores, estos personajes que le describía los tecnofeudales. Y por ejemplo, insisto, en el caso de Epstein, explica cómo esos grandes hombres, o que se creen grandes hombres, no, únicamente demuestran lo genocidas que son, lo inhumanos que son. Hoy la clase dominante, me refiero a la clase que está en el poder en su mayoría, representa una sociedad clasista, a una sociedad gore, una sociedad capitalista salvaje, y ejercen ese poder sin ningún tipo de limitantes. Por eso es que oímos esas tonterías de este hombre, y por eso él es feliz diciéndolas, por esas razones. Voy con algunas notas, si les parece bien. Los ministros de Exteriores de Irán y Rusia, Seyed Abbas Araghchi y Sergei Lavrov, respectivamente, mantuvieron una llamada telefónica en la que abordaron las consecuencias de la continuación de los enfrentamientos de la región. Se señaló que la inseguridad en el estrecho de Hormuz es consecuencia de estos acontecimientos y se añade que el tránsito de algunas embarcaciones se ha visto restringido. El ministro de Exteriores de Rusia también condenó las acciones recientes y destacó la necesidad de respetar la Carta de los Derechos Humanos. Se han presentado ya fotos, Hispan TV en su cuenta de X, @Nexos Latino, pues da cuenta de fotos que muestran la destrucción causada por los ataques de represalia iraníes en Tel Aviv. Efectivamente, Tel Aviv está destrozado, grandes partes de esta ciudad están completamente en ruinas. El general de brigada Majid Musavi dijo que una vez antes nos pusieron a prueba. El mundo volvió a ver que ustedes mismos comenzaron a jugar con fuego y atacar la infraestructura. Los empleados de las empresas industriales relacionadas con los estadounidenses y el régimen sionista deben abandonar rápidamente el lugar de trabajo para que sus vidas no corran peligro. Esto en cuanto a la respuesta que anunció Irán precisamente después de los ataques que se virtieron en su contra en las últimas horas. Una imagen satelital de la destrucción de 3 aviones cisterna KC-135 y daños graves a varios otros en la base del ejército estadounidense en Al-Kahar es lo que se ha dado a conocer también tras un ataque de Irán. Se confirma el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el correo electrónico privado del director del FBI, Kash Patel, esto es un trancazo, ha sido hackeado por un grupo de hackers llamado Handala,
y están todo el mundo a la espera de qué información tiene en su correo privado el titular del FBI para ir conociendo mucho más de todas estas postrimerías. El director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Bloom, confirmó que su empresa está trabajando en la reconversión de su fábrica de Osnabrück, en Alemania, para producir piezas para el sistema antimisiles de la cúpula de hierro de Israel. Ese sistema que ha sido ya derrumbado por Irán. Trata nuevamente de armarlo. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán alerta que, bueno, esto ya se lo comentaba de de las empresas. eh, por otro lado, el vocero de la Cancillería iraní, Ismail Bakai, ha dicho que quién puede creer en las negociaciones con Estados Unidos. Por lo mismo, nosotros nos mantenemos con mucha discreción y nos mantenemos en guerra hasta que no se llegue a un acuerdo que sea respaldado por el mundo. El complejo de agua pesada de Hondab, instalación nuclear iraní, fue objeto de un ataque en el marco de la agresión estadounidense-israelí en contra de la nación persa. El complejo ha sido escenario verdaderamente otra vez de escenas dantescas. Ante esto, los iraníes, pues es lo que le mencionaba, advirtieron que llevarían a cabo ataques de represalia y le han pedido a todos los empleados de fábricas, así como también de el área nuclear de Israel y de los intereses de Estados Unidos que se retiren en todos los sentidos, ¿no? Em, Hay algo muy particular. En Estados Unidos se comienza a hablar de problemas para pagarle a los jubilados. Habrá que ver si esto es cierto o no. Por lo pronto es una de las versiones que se están dando. ¿Quién más está comentando esto? Este Scott Reeder, ex oficial estadounidense y ex inspector de armas de la ONU, ha dado a conocer, ¿no?, que los altos mandos de Estados Unidos tendrían que ir a la cárcel. Todo ha sido criminal desde la planificación inicial de esta guerra, la planificación más criminal de la historia y la traición que hubo precisamente en este marco. ¿Qué más son los puntos que se han dado a conocer hasta ahora? Eso es lo último que se está dando a conocer hoy. Le reitero, ha habido ya imágenes documentales, imágenes que documentan la destrucción de Tel Aviv. Hay una imagen brutal de edificios que tienen todavía colgando la bandera de Israel, pero totalmente en ruinas. Trascendió que durante una llamada de J.D. Vance, el vicepresidente, rechazó las expectativas previas a la guerra de Netanyahu, argumentando que habían sido demasiado optimistas, especialmente respecto a la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. Este punto se lo comparto porque no es, ya vamos a acabar, no es cualquiera. Se los he dicho, Trump va a caer. Acuérdese, tarde que temprano Trump va a caer, no va a terminar su gobierno. Y no lo va a terminar porque para el sistema Trump ya está cumpliendo para lo que lo pusieron. No da más Donald Trump. Esa es la verdad. Yo sí creo que J.D. Vance lo va a sustituir. Esa es la verdad de las cosas. E incluso vamos a suponer que efectivamente termine su gobierno Donald Trump. J.D. Vance es la carta fuerte y el hecho de que J.D. Vance muestre estos supuestos alejamientos con Israel lo fortalece entre la gente de MAGA que está en contra, ajá, en contra, sí, de que Estados Unidos se involucrara en esta guerra de Israel, ¿no? Como tal. ¿Qué ha dicho Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio, sinceramente, ha dicho las mismas tonterías que acostumbra decir regularmente. Dice que están a punto de alcanzar sus objetivos, ¿no? Que la guerra en Irán podría resolverse en unas pocas semanas, porque ellos ya ganaron, dice, ya ganamos, y como ya ganamos, pues no tenemos ningún problema en ya terminar la guerra. Irán insiste, va a haber una respuesta. Estados Unidos ha destruido, dañado más de 600 escuelas en Irán, causando la muerte o heridas a más de 1.000 estudiantes, y atacó otras entidades civiles, a ciudadanos como hospitales, ambulancias y personal médico, es lo que se está confirmando como tal, ¿no? Este, Trump declaró, según los medios, de manera muy irresponsable, que ya está aburriendo el tema Irán, ¿no? Como tal, entonces que muy pronto dice, ya vamos a concluir la guerra porque ya perdió gracia, casi lo que dice Donald Trump, ¿no? Em, Primer ministro polaco vaticina una pronta escalada en la guerra en Irán. Dice, esto nos va a llevar a Europa a problemas. Lo mismo dice el presidente este, de Alemania, ¿no? Y Petro señala que se le puede reventar todo el tema de Irán. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Este, Estados Unidos dice que ha destruido un tercio del arsenal de misiles iraníes. Pues qué bueno que no tiene más Irán, se imagina. Si tuviera más Irán, este,
Digo, me estoy burlando de los Estados Unidos. Usted lo sabe perfectamente y de todo lo que Estados Unidos promueve y dice en esta guerra, en donde, bueno, la realidad es que administran la información en muchos sentidos, ¿no? Para poder, ¿no? Para poder, convencerlo. Y cierro con una frase que lleva a lo que le comenté hace un momento. Le pregunta un personaje a Donald Trump, ¿no? Sobre las acciones que están llevando a cabo para reducir el precio de la gasolina para los estadounidenses. Y Donald Trump en una plática de esta magnitud dice, olvídate de eso. ¿Cuándo van a hacer en Venezuela mi estatua? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Lo último es que se da a conocer que 6 fábricas de acero en Israel y 5 en otros países de la región han sido designadas como nuevos objetivos por parte de Irán y lo que le decía, ¿no? Un bombardeo estadounidense-israelí alcanza una planta nuclear en Irán en un golpe durísimo nuevamente para Irán. Irán acaba de atacar, según el reporte, un buque petrolero en el estrecho de Hormuz, ¿no? Ignorando con ello la amenaza por parte de los Estados Unidos. Oiga, y ya para finalizar, finalmente, bueno, para finalizar finalmente, imagínense. Bueno, le puedo confirmar que Estados Unidos ha afirmado que los 2 veleros que partieron de México la semana pasada con destino a Cuba, con ayuda humanitaria, llegaron sanos y salvos. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que las embarcaciones que partieron de México rumbo a la isla y habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas y han transitado con seguridad hasta su destino. Nos vemos a las 3:30. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y gracias de verdad por su paciencia. El lunes regresamos al horario normal en vivo a las 11. Gracias.